que el gobierno decidió apostar todo a llegar a octubre con estabilidad y que no siga subiendo el dólar como había subido en el mes de julio, y eso lo está pagando con tasas muy altas. Sí. ¿Qué quiere decir, no? ¿Qué quiere decir este apretón? ¿Qué consecuencias puede llegar a tener este apretón que obligó a los bancos a dejar de cada peso la mitad depositado en el central inmovilizado, ¿no? Con lo cual además restringe mucho el crédito que el banco puede dar, Claro. y el poco que le queda lo cobra caro. Sí, porque se tiene que dar vuelta y el negocio se la achica y entonces tiene que sacar la rentabilidad de un negocio más chico. Santiago Gulate es economista, magíster justamente en finanzas. ¿Cómo andas, Santi? ¿Cómo andas, María? ¿Cómo andan todos? Un abrazo grande. Bueno, ayer vimos que cayeron no solamente las acciones de los bancos, sino de muchas de las empresas argentinas. ¿Lo ves como consecuencia de este apretón financiero? No necesariamente. Yo te diría que, mira, cuando uno tiene acciones argentinas, la verdad que esto lo sigue permanentemente. Y hace tiempo que vengo con las acciones que suben y bajan, parece un ascensor, como se dice en el fútbol. Pero no creo que sea necesariamente por esto. Sí, lo que te diría es que en general tenemos una Argentina que los activos de Argentina, tanto los bonos soberanos como las acciones, depende cuál elijas, ¿no? Porque hay un montón, pero digo, en general lo que está pasando es que están todas planchadas, ¿no? Hay mucha espera por lo que va a pasar con las elecciones, hay bastante, si se quiere, incertidumbre para ver si el Banco Central va a seguir con la misma estrategia o no luego de octubre. Un poco lo que vos decías de hasta octubre va a ser una cosa y después puede haber otra película. Yo creo que el mercado en general, tanto locales como internacionales, están diciendo llego y me quedo más o menos en estos niveles de activos financieros argentinos. Ok, ahora el negocio de los bancos sí está más complicado en porque pero igual, como decís, es raro porque no es que solamente ayer cayó el macro, cayó un 7%, cayeron las acciones YPF, cayeron las acciones de Edenor, cayeron un montón y cayeron un 7%, cayeron bastante. Sí, cayeron bastante, pero te digo que caídas hasta 5 y pico veníamos viendo también. Por eso te digo que es verdad que por ahí fue un poquito más, pero lo venimos viendo fuerte, sobre todo porque cayeron afuera, digamos. Entonces, nada, no sé si se lo adjudicaría directamente a esto. Sí, lo que vos decís, sí, por ahí en los bancos estamos viendo balances malos. Digo, los últimos balances, creo que el último que yo vi en particular fue el del Banco Superviel, fue bastante malo. Y eso sí te lo digo, se atribuye directamente a lo que está pasando con los bancos, porque los bancos están perdiendo negocio que antes tenían más claro, que era más fácil, y con el Banco Central que los dejaba hacer cosas que ahora no, y eso le está pegando patrimonialmente a los bancos. Pero ayer justo fue un día malo para todas las acciones, por eso te digo que no sé bien si es necesariamente por este apretón monetario, pero es cierto que los bancos están teniendo balances feos, y eso está pasando. También las alimenticias, ¿no? Hablábamos hace un rato los las balances. Lácteas. Hasta ahora lo que vos tenés es que la Serenísima dio pérdida, Molinos dio pérdida de consumo masivo, básicamente. Ledesma. Ledesma, que es proveedora de las empresas de consumo masivo, básicamente porque el consumo no reactiva. Sí, el consumo te diría que es de los sectores que claramente sigue más golpeado. Si vos ves los números, está levemente por encima de 2024, pero acordémonos que 2024 fue un año muy malo, entonces la comparación habría que hacerla por ahí con algún año previo a 2024, porque el inicio fue muy malo, y claramente siguen con números muy debajo, ¿no? Lo que está dando algo mejor, si se quiere, sigue siendo lo que es bienes durables, que acá hay un tema con lo de las tasas que mencionaban y por eso lo traigo, pero fíjate que, por ejemplo, el patentamiento de motos y el patentamiento de autos venía muy bien, en general. Lo mismo te pasaba con la venta, no sé, de aires acondicionados, de televisión. Electrodomésticos. Todo lo que eran cuotas de bienes durables estaba creciendo fuerte. Claro, tal cual. Pero bueno, ahí obviamente hay una tasa de interés implícita en todo eso. Digo, claro. Cuando te venden eso en cuotas, primero te dicen, bueno, a ver cuánto es la tasa de interés. Te lo vendo sin tasa de interés hacia futuro, es decir, cuotas sin interés, pero primero te cargo un precio inicial más alto probablemente. Y eso tiene que ver un poco con la tasa de interés que haya. Entonces, por ejemplo, los créditos prendarios, incluso te está pasando con los hipotecarios. Los hipotecarios ya están en torno a 10%, ¿viste? Ya están bastante, UVA más 10, quiero decir, ¿no? Entonces ya están bastante más altos de lo que habían empezado. Y eso para mí te va a pegar en estos estos meses que corren hasta octubre, en términos de esos sectores venían volando, incluso en comparación con años previos.
Y ahora se puede desacelerar con esta tasa de interés. Si vos ves cómo está la tasa, no sé, de adelantos, por ejemplo, bueno, hasta hace un mes estaba en 34, hoy está cerca de 90. Lo mismo te pasa con la tasa Tamar, que es la referencia a 33, pasó a 54. Esos son saltos bruscos para una economía que de cortísimo plazo se surfean. Si se sostiene mucho tiempo es difícil, ¿no? Que además son las dos cosas, ¿no? Por un lado, que te cobran más caro si vas a pagar en cuotas porque está incluida la tasa de interés, pero a la vez, si tenés plata, a estas tasas de interés te conviene mucho más meterla en un plazo fijo que invertirla. Bueno, yo creo que el gobierno un poco está pensando en eso de alguna manera, ¿no? Está diciendo, che, te quiero ofrecer tasas que sean atractivas en pesos para que no vayas a buscar alternativas parecidas como puede ser el dólar, ¿no? Y vos mencionabas, una decisión fue la suba de encajes. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, hay una parte que ni siquiera vas a poder pensar a dónde va a ir, digamos. Porque estás obligado a... Porque lo tenés que meter en el Banco Central, en ese caso. Que esto no tiene que ver con los depositantes, ¿no? Esto es importante decirlo, porque el otro día veía algunos comentarios que decían un súper corralón a los depositantes, ¿no? En realidad no, el sistema está recontra líquido. O sea, esto es, si los depositantes dejan su plata en el banco, bueno, cuánto el banco puede llegar a hacer o no con esa plata, pero no es que el depositante no puede elegir qué hacer, o si lo quiere sacar, o si quiere poner un plazo fijo. Eso son cosas distintas, digamos, eso me parece importante destacarlo. Decime, perdón. No, y lo último te iba a decir, bueno, y justo ayer la Secretaría de Finanzas hizo una nueva licitación para sacar 3,8 billones de pesos, que le habían quedado medio dando vueltas, cerca de 6 billones, sacó casi 4, los sacó, digamos, de la calle con un bono de ellos, entonces quedó poca plata, si se quiere, dando vueltas. Ahora, con una tasa de interés tan por arriba de lo que es la inflación anual, ¿no? O por lo menos el ritmo inflacionario que tenés. ¿Hay algo, digamos, que no te encaja? O sea, una economía normal no puede funcionar con esa disparidad. No, claramente no puede ser sostenida en el tiempo. Yo te diría que hay algunas economías que sí funcionan con tasa alta. Fíjate el caso de Brasil. Brasil tiene una tasa de interés anual de 15%, esto es la tasa Selic, y una inflación del 5%. Es una diferencia de 10 puntos reales. Sí. O sea, es una de las economías que más alta tasa de interés real tiene y que siempre ha sido así Brasil en general en términos de Latinoamérica, en la comparación regional, si se quiere. Argentina hoy está por encima de eso. Y claramente es mucho, digamos, es mucho, pero yo creo que Argentina, esto más pensando en el largo plazo, tiene que dejar de ir a tasas de interés negativas en general. O sea, para mí están muy altas, están sobre reaccionando, pero no podés tener tasas de interés negativas para que una economía funcione. O sea, tenemos que dejar de decir, Claro. che, compro en cuotas porque después se licúa, Total. o no puedo hacer un plazo fijo porque me termino ganando con el dólar. Entonces prefiero, si vos querés reconstruir moneda, la tasa de interés real tiene que ser positiva. La pregunta es cuánto estamos dispuestos a ceder. Bueno, Brasil decidió ceder bastante y Argentina hoy está poniendo más arriba de eso. Yo creo que si eso se sostiene mucho tiempo va a ser muy contractivo para la actividad económica. Claro, el tema es el gobierno está diciendo esto es temporario, quiero dejar pasar las elecciones. Y un poco la pregunta, por lo que decías, Tomás, Tomás, mira, Tomás Bulat, el papá Le de mandamos un Santiago, abrazo. lo Le queremos. mandamos un abrazo. Pero, bueno, espera, me distraje, perdón, Santi. Tomás falleció hace unos años, el papá de Santi, con quien yo laburé en Continental. Pero bueno, volviendo a Santi Bulat, con quien estamos charlando, economista, el tema del gobierno diciendo a partir de esto es hasta octubre, y un poco la pregunta es qué vas a hacer después de octubre, por lo que estás diciendo entonces. Claro, tal cual. La verdad que, bueno, viste, tratamos de escuchar un poco lo que van diciendo el ministro y todo el equipo económico. Ellos dijeron las bandas van a seguir, o sea, pareciera que el dólar va a seguir con esta idea de que si toca el techo van a vender dólares y si va al piso van a comprar. Ya parece que el mercado descartó completamente la idea de que vaya Del al piso. sí. Claro, exactamente. Y te diría que con las tasas de interés, yo creo que lo que van a hacer es ser un poquito más laxos, o debería ser un poco. ¿Qué me refiero con más laxos? Bueno, dejar que haya algo más de pesos en la calle dando vueltas, no tratar de ser tan contractivo, de estar sacando pesos todo el tiempo, y que el dólar pueda ir a un equilibrio más alto. Ahora, si el dólar va a un equilibrio más alto, ya las bandas, probablemente el techo, digamos, que no sé cuánto sentido va a tener ese techo, porque ya estamos más cerca de ese techo que antes, ¿no? Entonces, si yo me tengo que jugar, yo diría que queda un ratito las bandas más después de las elecciones, pero después se sacan y vamos a un nuevo esquema distinto,
con un tipo de cambio que puede ser algo más alto y tasas de interés más bajas. Para mí ese es el mejor equilibrio al cual podía ir Argentina, que para mí lo había logrado, ¿eh? Digamos, antes de Sí. esta forzada de nuevo del dólar a 1.300 Sí. o a 1.200 y pico, habíamos llegado a un dólar de más o menos 1.380, 1.300 y pico, que para mí era más sano que estuviera ahí con tasas de interés más bajas que forzar el dólar más abajo y tasas de interés más altas. Me parece que nada, lo otro era... Lo que pasa es por que ahí eso un lo poco pagabas mejor. con un poco de inflación que el gobierno no quiso en la víspera de las elecciones. Sí, es muy probable y ellos monitorarán mucho mejor eso que nosotros, pero te digo, la inflación venía siendo baja, ¿eh? O sea, Ujú. nosotros no estamos viendo un salto de inflación relevante. Nos está dando apenas más agosto en las semanas que tenemos relevadas que julio, pero te diría que son saltos de 0,4 en el mes, o sea, no, Pues la no es mayorista, algo ¿no? que- Fue 2,8 en julio, que sí sube. Claro, sí, sí, tal cual, pero la mayorista tiene, sí, un Sí, componente, de digamos, importado muy directamente fuerte. Exactamente, Claro, ahí va. exactamente. Muy bien, Santi Bulate es economista, magíster en finanzas, dirige la consultora Invec. Gracias, Santi. Un beso grande a todos. Chau, Hasta chau. luego, 8:44 de la mañana. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque nuestra calidad